de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 15 minutos pasaron de las 8 de la mañana y saludamos a Jorge Coqui Capitanich, que, bueno, para charlar un poco de los resultados del domingo, allí en la provincia del Chaco, cuál es su balance. Lo saludamos primero, sabemos que andaba con algunos problemas de salud ayer. Primero que nada le vamos a preguntar, Coqui, ¿cómo estás hoy? Buen día, aquí Roberto Caballero te saluda de la 530, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Ahora recuperando un poco, porque estaba muy afónico, digamos, así que tenía dificultades para expresarme, así que muchísimas gracias por la gentileza de esperar. No, por favor, gracias por atendernos y por estos minutitos. Queríamos conocer de primera mano cuál es tu balance de lo ocurrido el domingo, que el gobierno presentó como un éxito de su política, que muchos también presentaron como un problema del peronismo en sus divisiones. Bueno, ¿qué balance vos hacés de lo ocurrido en el Chaco, donde evidentemente el peronismo unido era más que lo que ofrecía el oficialismo? Pero bueno, ¿qué es lo que vos tenés en mente de lo que pasó? Bueno, efectivamente, si uno toma, yo quiero hacer un análisis histórico. Dale. Entre 1983 y 2025, o sea, con 22 elecciones consecutivas entre generales y legislativas, implicó efectivamente un predominio marcado del justicialismo con sus variantes de alianzas o frentes electorales. Eso equivale a decir que 15 victorias respecto a 22 elecciones, 6 pertenecieron a la oposición liderada por el radicalismo en cualquiera de sus formas, y una, oportunamente te recordarás, en 1991 Acción Chaqueña, cuando fue la irrupción de ellos. Los ciclos políticos en la provincia del Chaco, el más extenso siempre en términos de victorias electorales, pertenece naturalmente a nuestro espacio, y esto significa claramente que cuando existen ciclos de lo que podríamos denominar centro-izquierda o centro-derecha, obviamente nosotros, liderando espacios de centro-izquierda, fuimos el periodo más extenso de la historia. Si tomás exactamente eso, con 15 victorias, el 72% de las victorias efectivamente pertenecen bajo nuestra conducción en los últimos 27 años. Uh-huh. ¿Cómo se puede medir el resultado del día domingo? Bueno, efectivamente, cuando vos tomás en estadística, viste, la distribución poblacional, la verdad que el comportamiento fue perfectamente simétrico. El 90% de los votos se distribuyeron en partes prácticamente iguales, sumando las dos partes del peronismo. O sea, en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco está integrada por 32 miembros, de los cuales se renuevan por mitades cada 2 años 16. La elección del año 2023, nosotros empatamos 8 y 8. En estas elecciones, sumando al peronismo, que fueron 2 fracciones, también empatamos 8 a 8. Claro. O sea, la composición de la Cámara de Diputados hoy es 16 a 16. Por lo tanto, ninguna de las fuerzas tiene quórum propio, ni tampoco mayoría. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2020? El actual oficialismo también era minoría, 15 miembros respecto a 17 nuestros. Ahora, resulta ser de que ellos acordaron con una parte, y eso le permitió tener la presidencia de la Cámara, porque la Cámara de Diputados se elige por el voto de los diputados, no en forma automática. Ajá. Entonces, la primera conclusión es que si nosotros hoy tomamos estrictamente ambas fuerzas políticas sumadas del peronismo, empate, rabioso. Ahora, si sumamos un desprendimiento que también formaba parte de nuestra coalición, ganamos la elección. La sumatoria de votos opositores es superior al voto oficialista. Pero también es importante ver esta distribución poblacional, ¿viste? Vos decís, 90% empate rabioso, y el 5% para la izquierda de Partido Obrero y otras expresiones, y 5% más de derecha, que se dan siempre en la provincia del Chaco. Así que, en definitiva, es una distribución del voto poblacional razonablemente estable, con las siguientes conclusiones. Primero, entre ambos polos, empate. Sí. Con una reconstrucción de la articulación política anterior, la oposición gana. Tercero, está probado, históricamente, salvo honrosas excepciones, que el gobernador que lidera el gobierno, que no logra más del 45%, no puede ser reelegido. Y inclusive me tocó a mí que en el año 2021 habíamos ganado las elecciones hasta casi con el 45%, que no se dio la reelección del año 2023. Siendo que yo fui el único gobernador con 3 mandatos constitucionales en la historia de la provincia del Chaco,
y el de Victoria más contundente con el 67%, o sea, casi 37% de diferencia respecto al segundo. O sea que, te quiero decir, es un voto que se distribuye de un modo estable en la distribución poblacional entre oficialismo y oposición, que el oficialismo, si no logra vertebrar un acuerdo mayoritario, no puede ser elegido, tiene muchas dificultades desde el punto de vista fiscal y de gestión social, con lo cual eso se va a agravar. Sí. Pero hay un dato importante. En el año 2023, lo que hoy es Chaco Puede, que es una vergüenza, digamos, el título ya emula al eslogan de la dictadura militar más genocida, sumó a Libertad Avanza. Entonces, esa coalición es UCR, más Libertad Avanza, más PRO. Eso en el año 2023 era 50%, con lo cual digo, para ellos implica un retroceso en puntos de 5 puntos. Y en términos cuantitativos, 119.000 votos menos. También es objetivamente cierto que representa la menor participación histórica, con 15 puntos menos promedio del promedio de las elecciones legislativas en 22 años. ¿Eso qué quiere decir también? Bueno, es un mensaje. Primero, ese mensaje de desencanto, que era que se vayan todos, ahora no vamos a votar. Ahora, dentro de ese esquema, ¿por qué lo hicieron? Pues yo creo que es una estrategia exprofeso de la derecha recalcitrante. O sea, yo nunca en mi vida he recibido una campaña tan agresiva en materia de redes sociales y de medios de comunicación pagos por el gobierno, con una campaña de desacreditación para, por un lado, desalentar el voto de ellos mismos que no vayan a votar, o sea, que no lo iban a votar, desalentar que no lo voten. Segundo, desalentar obviamente el voto nuestro, que era el voto potencialmente de expresión de rebeldía para que no nos vayan a votar, con lo cual ellos fueron un factor de inducción, porque eso es lo que hace la derecha recalcitrante de base neoliberal en el mundo. Inclusive lo verás en muchos otros países en donde la participación electoral es inferior al 50%. O sea, es una estrategia deliberada, recalcitrante de la derecha para atacar duramente y generar desencanto en la política con el objetivo de entender que el voto no es la herramienta para cambiar, sino solamente para combatir sus desaguisados. Jorge, creo que eso es, ¿qué tal? Marco Cittadini lo saluda, ¿cómo va? Esto de lo que hablaba, digo, la falta de participación, se vio incluso en otras provincias, no solo en el Chaco, en realidad se viene viendo en todas las elecciones, de Santa Fe para acá, elecciones de distinta índole, y en todos los casos lo que se ve es poca participación. Si miramos para adentro, digo, usted escribía algo que vimos todos, ¿no? Y es que si no hubiese habido una escisión en la oferta, el peronismo hubiese ganado, hubiese estado por lo menos muchísimo más competitivo en estos números que le escuchábamos. ¿Por qué pasa? Digo, pensando para adentro, ¿no? Bueno, ahí nosotros hemos hecho el máximo esfuerzo de unir todas las voluntades. El problema central es que el desprendimiento, en definitiva, fue por una estrategia de ese sector que entiendo no solamente por ambiciones o intereses personales, sino también con ciertos otros acuerdos de carácter implícito o no con el oficialismo. Bueno, nosotros siempre tenemos la voluntad de construir. En la provincia del Chaco, la particularidad es que hace 27 años, en mi caso, lidero el justicialismo con elecciones internas, libres, democráticas y transparentes. Y la verdad que si eso lo asimilas a una interna, es 75-25. O sea, casi te diría 24,9 con 75,1. ¿Eso qué significa? Que si hubiese existido primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, que se suspendieron, eso compitiendo en internas, esto sería una integración de mayoría y minoría. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que está pasando también? Las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en la República Argentina, que eran una herramienta para la competencia interna, dejó de serlo. ¿Por qué? Porque lo que no quieren competir internamente hacen un rancho aparte, un espacio, y eso también mengua o minimiza las capacidades de potenciar nuestro voto. Entonces, cuando vos haces una regla del peronismo, tenés que hacer la siguiente regla. Primero, y aparte es la regla general, oficialismo unido, oposición unida, elección competitiva, tipo Partido Demócrata Republicano en Estados Unidos. Segundo, oficialismo unido, oposición dividida, gana el oficialismo. Oposición unida, oficialismo dividido, gana la oposición. Esas serían las tres reglas. Ahora, cuando vos tomas la regla, efectivamente, de nuestra, del peronismo, yo te diría lo siguiente: peronismo desunido, pierde. Peronismo unido, hoy se asegura un empate. Peronismo con mayor capacidad de ampliación electoral, gana. Entonces, nuestra transición también se tiene que dar para las elecciones del año, para estas elecciones del 16 de octubre. Mi análisis es el siguiente:
Vos tenés, en las elecciones del 26 de octubre, tenés de 24 provincias, 8 que renuevan senadores. Dentro de esos senadores, 16 pertenecen al espacio de Unión por la Patria, que tiene 34 con la integración de Interbloque. Si efectivamente vos tenés, bueno, la estrategia nacional para nosotros debería ser por lo menos, claramente, recuperar 9. Si recuperamos 9, efectivamente tenemos la capacidad de bloqueo de 24 senadores. Y la verdad es que este gobierno, y lo voy a decir con mucho énfasis, el gobierno de Milei y los gobiernos aliados de Milei en las provincias tienen el mismo modus operandi y de comportamiento. Primero, son gobiernos oligárquicos, o sea, gobiernan para unos pocos. Son gobiernos claramente plutocráticos, o sea, gobiernan para los ricos. Tercero, son gobiernos autoritarios, solamente extinguen a la oposición. O sea, la verdad, yo te digo, nunca he soportado tamaño nivel de medios de comunicación, redes sociales, jueces y fiscales que atacan decididamente, forman parte del partido oficial, la policía en el despliegue del acto electoral, la distribución pantagruélica de recursos. O sea, lo que vos ves es una derecha que está dispuesto a extinguir a la oposición. Y también, por último, es un populismo exacerbado de derecha recalcitrante. Entonces, esta configuración de estos 4 elementos, yo te diría que se sintetiza en 3 banderas para ellos. Primero, humillación a los pobres. Segundo, esclavitud a los trabajadores. Tercero, extinción de la oposición. Entonces, ojo con lo que es necesario plantear en términos de los límites y la resistencia. Entonces, cuando yo te hago este análisis, yo digo, ¿qué pasaría con esta coalición de derecha recalcitrante en la Argentina con mayoría en el Senado para imponer jueces de la Corte? Yo te diría el resultado. Van a 9 miembros de la Corte con 6 miembros de la Corte Suprema de Justicia propia, y obviamente lo que van a hacer es un desastre absoluto. O sea, olvidate de reforma laboral, o sea, una reforma laboral previsional, extinción de derechos, porque este es el gran fenómeno de Argentina y del mundo, es democracia versus corporaciones. Las corporaciones es poder permanente, apropiación del Estado para satisfacer intereses minoritarios, excluyendo los derechos de las mayorías. Entonces, la única salvaguarda que tiene el pueblo argentino es recuperar el sentido de la democracia social para que el Estado efectivamente pueda ser gobernado por un gobierno elegido por la voluntad popular para satisfacer intereses mayoritarios. Entonces, acá jugás intereses mayoritarios e intereses minoritarios. Jugás poder permanente en el poder económico, poder transitorio en democracia. Entonces, mi preocupación es, fíjate si te pasa lo de una Corte Suprema dicta. Fíjate lo que te pasa el Ministerio Público Fiscal, artículo 120, Procurador General. Bueno, lo que va a hacer es una cacería. Ojo, o sea, ya, libertad de expresión no vas a tener más. Cacería de opositores. Esto se trata ya de un problema de resguardo democrático. Y eso se va a dar, no aquí, sino en el mundo, y se lo está dando, claramente. Coqui, te quiero agradecer muchísimo estos minutos. Comparto buena parte del balance que haces y gracias por compartirlo con la audiencia de la 530. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Y siempre recordamos con mucho cariño esa primera vez después de la 125 cuando Cristina Kirchner, en ese momento tan vapuleada mediáticamente, recibió el abrazo de tu gobierno allí en la provincia del Chaco, ¿no? Me parece que eso ha quedado fijado en la mente de muchos y muchas y creo que eso es un cariño extendido por todos lados. Así que abrazo grande. Un gran abrazo. Abrazo grande. Era Jorge Coqui Capitanich, ex gobernador de Chaco, ahora encabezó allí al peronismo lo más junto que pudo, que fue un trabajo de orfebrería que se hizo allí en la provincia. Creo que tiene varias definiciones, ¿no? El peronismo unido tiene chance de empatar, es competitivo, pero para ganar hay que instalar estos debates, porque me parece que la gente no está a veces entendiendo o eligiendo en función de estos debates que son de orden nacional. Sí, y eso de que los oficialismos provinciales replican la lógica del oficialismo nacional, más allá del signo político de cada uno de los gobiernos provinciales, también es fuerte, ¿no? Digo, pues lo vemos, quiero decir, pero lo está diciendo un exgobernador. Exgobernador, aparte, muy exitoso y muy entregado a la gestión, digamos. Coqui, la verdad que siempre fue muy trabajador, eso creo que no está en duda. Ha recibido desde el día que rompió Clarín delante de las cámaras, la lluvia ácida de ese grupo, pero también una operación fuertísima de desacreditación que todavía se sostiene en el tiempo, vinculándolo a una historia negra, oscura.
Yo la verdad es que me da la impresión de que es un tipo del que el peronismo no puede prescindir, digamos, ¿no? Siempre está del lado correcto, creo yo, de las cosas. Y me gustó que compartiera su balance con nosotros. Creo que no habló mucho en medios nacionales, sí creo que habló en medios provinciales. Mérito nuestro o quizá de la gripe, que no lo dejaba. 30 minutos pasaron de las 8, tanda, ya venimos. Pensamos,